Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. ¿Alguna vez, Guillermo, te has encontrado con una urgencia? Sí. Hombre, yo creo que ya llegados a esta edad seguro que nos hemos encontrado porque... Sí, lo que yo creo que son urgencias. Eso me parece una buena observación, sí que es cierto. Pero sí que es cierto que algún paciente, algún familiar, incluso nosotros mismos, en algún momento puntual, hemos necesitado, como no, acudir a urgencias. Sí, siempre vamos a necesitar a alguien que nos eche una mano en cuestiones de esta. Entonces, para ofrecernos un poco de confianza y de formación, esto hemos decidido hacer este episodio. Porque las urgencias, las emergencias, no avisan y consideramos que es fundamental estar lo más preparado posible. Además de verdad, y lo importante es que son, porque en esos momentos muchos de nosotros no sabemos ni pensar. ¿No? Sí. Pues nada, Guillermo, ¿nos pones al día con la dosis de datos? Por supuesto que sí. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, en España la frecuentación de urgencias por cada 1.000 habitantes está en 440. Es decir, casi la mitad de los españoles vamos a urgencias cada año. Es decir, que cuando encontré este dato me pareció increíble. Lo tuve que revisar varias veces para ser consciente realmente de lo que significa el dato. Segundo, el porcentaje medio de ingresos de estas urgencias se sitúa por debajo del 12%, es decir, el 11,8%. Y aquí surge obviamente una pregunta. ¿Esto quiere decir que estas urgencias realmente lo eran? Y por último, y el tercer dato, las urgencias más comunes son los problemas respiratorios como crisis asmáticas, problemas abdominales como gastritis o apendicitis y los traumatismos producidos por accidentes o agresiones. Yo creo que aquí, Guillermo, por los datos que has estado hablando, muchas veces la saturación que vive pues, la sanidad, en algunos casos, del médico de atención primaria, pues la gente usa las urgencias cuando no puede acceder de forma inminente a solucionar su problema, que no significa que pueda esperar, simplemente que lo quiere solucionar en ese momento. Sí, aquí siempre va a haber el debate de si realmente es una urgencia o no, si el copago puede descongestionar de alguna manera o no, si la atención primaria tendría que tener más personal, más horas y más centros para descongestionar o no. Es muy complejo. Hay muchos factores que juegan en este sentido, pero yo espero que el invitado de hoy nos resuelven las dudas. nos Pero eche sí una que manilla, por lo menos he de con añadir las urgencias. que yo he visto una clara diferencia ahora que estoy en una zona rural con respecto a una zona de población más grande. La gente en la zona rural solo usa las urgencias, de verdad, cuando son urgentes. Porque están acostumbrados a que el médico no esté todos los días. Entonces, como que saben diferenciar a veces mucho más cuando es algo realmente urgente o no. No sé, a mí me ha llamado mucho la atención, porque donde yo estaba antes, que era una población mucho más grande, por cualquier cosa la gente iba antes a urgencias que al médico de... Claro, ahí también juega la facilidad del acceso, el desplazamiento. Sí, y la mentalidad. Es como que, bueno, me puedo esperar. De hecho, yo alguna vez le digo, ¿ves? Y me dicen, no, me puedo esperar a mañana. Y es como, ostras, es que es verdad, es que se puede esperar a mañana. Digo, pues muy bien, le digo. Sí, muy bien. eso es. Si puede esperar, es que no es una urgencia. Por eso. Pues nada, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Muy bien. Pues hoy tenemos a Juan Carlos Miranda Domínguez, es enfermero malagueño, referente formativo para muchos enfermeros en España y concretamente para aquellos que participan de las urgencias, como no, a través de su perfil Enfermero de Urgencias, que podéis encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de poder participar aquí en vuestro ratito, en vuestro podcast y
Y bueno, vamos a echar un ratito juntos, a ver si puedo aclarar o por lo menos podemos compartir alguna de las cosas que he aprendido en estos años y que, bueno, que al final a lo que me dedico un poco, ¿no? La verdad es que es de agradecer que perfiles un poco pues como nosotros, que también nos desenvolvemos en redes sociales, pues vengan y nos den también ese granito de arena desde tu punto de vista como enfermero de urgencias. A ver, Sí. ¿para cuándo un EIR de urgenciología? Bueno, hablamos de la especialidad de urgencia y emergencia de Sí. enfermería. Espero... Recientemente, justo hace un mes o así, se ha publicado que por fin en unos meses van a empezar con la especialidad de medicina de urgencia y emergencia y espero que vaya de la mano un poco con enfermería, ¿no? Porque sí que es cierto que aunque parece que se empeñan que los enfermeros y las enfermeras valemos para todo, sí que existe una especialización, ¿no? Es decir, y al final conlleva el que tú trates de una forma u otra a los pacientes, ¿no? A los que te encuentras, ¿no? Y no es lo mismo un enfermero que está trabajando en unas urgencias, por ejemplo, a que al mes siguiente te llamen de una planta o te manden a una UCI de pediatría Sí, y un cosas así. quirófano. Exacto, es que hay una variabilidad de trabajo donde realizamos nuestras funciones que debería de estar especializado y ello conllevaría pues que hubiera una formación específica, que se exigiera pues esas habilidades y eso haría que al final la calidad de lo que hacemos sea todavía mejor, ¿no? Sí, Ojalá que pronto. si ya es buena, sería mejor. Hay que matizar que es buena ya. Digo, pero sí que es cierto que se nota. Yo trabajé en un hospital privado pequeñito, entonces yo me llevaba muy bien con los enfermeros, porque al final ellos son los que están más horas en el hospital y estaban más tiempo. Y sí que es cierto lo que dices, es que los cambiaban de un día a otro, una planta a otra, y el tiempo de adaptación, ese periodo, porque al final todos somos personas y aunque sepamos, porque estamos formados para ello, sí que tenemos un tiempo pues Claro. de descubrir cosas nuevas, de cómo se hace, de pues una adaptación al nuevo trabajo que vas a realizar, por mucho que sepas o por mucho tiempo que hayas Claro. estado ahí o no, al final se te olvida. Es que no, tampoco puedes saber de todo, no se te puede Exacto. exigir Es que sepas imposible. de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado muchos años en urgencias, ¿no? Ahora he cogido plaza y estoy en la UCI, ¿no? En la unidad de cuidado intensivo. Bueno, Que enhorabuena, por siguen... cierto. Enhorabuena, Ay, enhorabuena, muchas sí. gracias. Después de 19 años se puede, ya era hora. Pero bueno, ese es otro punto del trabajo de enfermero, ¿no? De la progresión, bueno, y de sanidad en general, vaya. Pero sí que es cierto que ahora, por ejemplo, sigo trabajando con pacientes críticos, pero requiere también un proceso de aprendizaje muy importante porque los respiradores, que sí, la maquinaria tan grande que hay, la medicación que hay, las perfusiones, el paciente en concreto, es un mundo que necesita una especialización sí o sí. Lo que pasa que, claro, conlleva un compromiso y conlleva que las instituciones pues, se lo tomen un poco más en serio. El hecho ese, ¿no? De que ahora pueden contar con un cajón desastre, una bolsa de enfermeros generalistas, por ejemplo, que te Y llaman de luego donde no. sea cuando quieran, ¿no? Entonces, Ya, es que ahí es donde viene el problema. Ay, madre mía. ¿Y crees que el copago por el uso de urgencias descongestionaría el servicio? ¿O piensas que hay alguna otra alternativa mejor? bueno, yo pienso que lo del copago, antes que llegar a eso, tenemos la suerte de tener, siempre se dice, ¿no? El mejor sistema sanitario del mundo, ¿no? Una sanidad universal y no deberíamos de cargarnos eso, ¿no? Y antes que llegar al copago hay muchas alternativas, ¿no? Y entre ellas, pues está mejorar el sistema sanitario, mejorar los recursos y también, ¿no? Hablando un poco, lo que decía Irene un poco, formando a la población, ¿no? En cuanto a qué es una urgencia, qué no lo es, y si tienen un sistema sanitario que reciba de forma adecuada cada necesidad, pues mejoraría mucho la urgencia. Porque es verdad que, por ejemplo, es cierto que algo bajarían alguna urgencia, porque vaya, solo tenemos que irnos a otros países y en Estados Sí. Unidos, por ejemplo, mi cuñado que es americano, ¿no? Él muchas veces me mandaba fotos o me decía, oye, esto debería de ir a urgencia y yo decía, sí, deberías de ir y decía, Ayer. no, es muy caro, es muy caro. Claro. Entonces, realmente al final es un problema, se generarían en muchos casos problemas de salud más graves de lo que realmente supondría haber ido en su momento a una urgencia, haberle puesto su tratamiento para esa urgencia Mm. y ya está, solución, una herida, se soluciona y a casa. Y no que
un copago podría provocar que en muchos casos no se acudiera a tiempo, luego una infección y al final el gasto sanitario sería todavía mayor, ¿no? Sí. Entonces, y también por otro lado es que la mayoría de las urgencias que van a urgencias, aunque luego, bueno, quizá por los porcentajes que habéis hecho podemos debatir eso, pero la mayoría son urgencias, ¿no? Es cierto que lo que hay que entender es que una urgencia, que es una emergencia y qué urgencias se deberían de ver en atención primaria, cuáles no, ¿no? Pero realmente yo creo que un copago no desaturaría tanto y además la experiencia que he estado leyendo en otros países y tal, realmente no es la solución real, no es una panacea para desaturar la urgencia. Realmente al final la gente se pone mala y también tenemos una población muy, muy mayor. Somos el segundo país más longevo del mundo, que conlleva una serie de patologías crónicas que al final necesitan de una urgencia en muchos casos porque si no se convierten en emergencias, ¿no? Sí, yo totalmente. Ahí yo pienso igual que tú. Estamos de acuerdo. Bueno, afortunadamente en farmacia no nos encontramos. O sea, este problema no lo tenemos. Quiero decir que, aunque seamos centros sanitarios, no tenemos muchas urgencias, aunque sí estamos expuestos a que ocurran en la farmacia. Y en el caso Irene, en el entorno rural, pues muchas veces el farmacéutico es el único sanitario que está presente o el que más tiempo está presente. Y yo creo que debemos tener cierta preparación en este sentido. Es decir, ¿cuáles, Sí. Juan Carlos, consideras tú que pueden ser las urgencias vitales a las que podemos enfrentarnos para conseguir mantener a un paciente lo más estable posible hasta que lleguen los servicios de emergencia? Me refiero a las que en las que realmente podemos hacer algo. Bueno, serían emergencias realmente, ¿no? Porque son realmente situaciones en las que, bueno, una vida, ¿no? Si no se atiende o no se realiza esa primera intervención en poco tiempo, pues podría correr un peligro la vida, ¿no? Vale, Lo que dice... prepárame un segundo, Juan Carlos, porque como hemos hablado ya de urgencias y de emergencias, aunque, ¿qué diferencia hay entre urgencia y emergencia? Bueno, realmente son conceptos que muchas veces hablamos indiferentemente de ellos, pero que son totalmente, bueno, son bastante diferentes, ¿no? Y sobre todo va en cuestión del tiempo. Es decir, una urgencia es cualquier situación sanitaria en la que una persona cree que realmente tiene que recibir una asistencia médica o sanitaria porque tiene un problema de salud, pero ese problema de salud se puede prolongar su asistencia hasta 6 horas sin que su vida corra peligro, ¿no? Sin embargo, Vale. una emergencia sí que hay una situación en la que una vida está en compromiso, en riesgo, si no recibe una asistencia in situ, es decir, si no se inicia unos primeros auxilios en el momento en el que se necesita y se continúa con una asistencia sanitaria especializada, ¿no? Entonces, esas serían las dos grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, una urgencia puede ser un dolor de riñón que puede ser muy molesto, estás muy molesto, tienes un dolor de riñón muy grande, pero no te vas a morir si no recibes una atención inmediata. Pero si tienes un infarto y no te atiendo en poco tiempo, sí puede deteriorarte y morir. Entonces, esa sería la principal, para que lo veáis un Diferencia. poco, diferencia Vale, entre urgencia y entendido. emergencia. Y Entonces, entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles serían las principales emergencias a las que podríamos enfrentarnos en la farmacia y conseguir hacer algo? bueno, yo creo que como tú has dicho, vosotros sois personal sanitario y como tales, además, en zonas rurales sois medio sanitario, que hay veces que, por ejemplo, un consultorio se abre 2 días a la semana o Claro. 3, o el centro más cercano está a 40 minutos, ¿no? El centro sanitario. Sí, Y conlleva que os comáis, perdón por la expresión, marrones importantes muchas veces sí. hasta que Naturalidad, Juan Carlos, llegue no pasa nada. hasta que llegue una ambulancia o un helicóptero, por ejemplo, depende de la zona rural en la que Sí. estéis, ¿no? Y mira, yo creo que además, primero, legalmente, como ciudadanos, todos tenemos el deber de prestar primeros auxilios, pero luego como sanitarios es un doble deber, ¿no? Es Mm. decir, no podemos negar la asistencia, además tenéis un centro sanitario que deberíais de estar perfectamente preparados y reciclados cada cierto tiempo para poder dar una RCP de calidad hasta que lleguen esos servicios de emergencia. Y es verdad que lo estuve mirando y tal, pero creo que no existe, pero debería exigirse que todas las farmacias tuvierais un desfibrilador. No sé si en las Pues de
No hay normativa, Pues pero debería de haber. Normalmente hay debería en de haber. ayuntamientos, pero por lo menos en mi pueblo sí que hay uno. Y yo sé dónde está. Pero vosotros sois centro sanitario, realmente. Ya. Entonces, Correcto. allí deberíais de tener uno, aunque sea por el horario en el que estéis abiertos, que fuerais espacio cardioprotegido. ¿Por qué? Sí. Pues porque Mm, muchas de las situaciones que vais a ver no vais al ayuntamiento, vais no. a la farmacia porque se encuentra mal a tomarse la tensión. Y en ese momento a lo mejor se desmaya, fibrila, se para y muere. Entonces, si tuvierais Un desfibrilador. un desfibrilador semiautomático, que Mm, al final los cursos que hacemos de formación en colegio y tal, lo que conlleva es eso, formaros a hacer una RCP y saber usar el DESA, eso salva vidas. Y creo que, bueno, es la peor de las situaciones posibles a las que nos podemos enfrentar, pero como decíais al principio, todos vamos a vivir en alguna vez en nuestra vida alguna situación de emergencia. Vamos a ver como algún familiar, como algún vecino o como hay un accidente en la calle y tenemos que atender a esa persona, ¿no? Entonces creo que Es, sería importante eso, que tuvierais formación en RCP siempre, porque no solo es RCP, cuando se da RCP, pues también se os da formación en atragantamiento, en cómo poder atender a una persona que está sufriendo un atragantamiento, un sí. ahogamiento en una piscina, por ejemplo, algo así que os llegue o algo, o que lo presenciéis. Y eso, un típico infarto, hipertensión, desmayo, son situaciones muy habituales que con una serie de conocimientos básicos, que tampoco estamos hablando de que haya que hacer No, para eso no hace falta. cada... A ver, Yo es que en la carrera he tenido una asignatura relacionada con eso. exacto, pues eso, pero reciclado, es decir, Mm, cada 2 años, cada 3 años, hay que hacerlo, porque no lo hacemos a menudo, por suerte, y entonces hay que exacto. recordarlo. sí. Sí, además, mira, las estadísticas, nosotros nos obligan cada 2 años a hacer el de RCP avanzada, ¿no? Tenemos que reciclarnos en formación de RCP avanzada. Y las estadísticas dicen que cada 6 meses que estamos sin hacer una RCP y tal, se pierde soltura, se pierden habilidades. Sí que, Entonces, imagínate si hace un curso de RCP cada 10 años, cuando claro. realmente cada 5 se están cambiando los protocolos, se están incorporando evidencias Ujú. y experiencias, pues creo que es importante. Y luego, por ejemplo, también, pues eso, muchas veces no van, gracias a Dios no van a ser siempre paradas, pero sí que vais a tener que atender problemas respiratorios, sí que vais a tener que atender dolores, sí que vais a tener que atender pues reacciones alérgicas, ¿no? Y son situaciones que requieren no demasiado No, y pero os daría tiempo y a la persona le daría tiempo a que llegara, por ejemplo, la ambulancia más cercana según la mm, zona, ¿no? sí, hay cosas ahí básicas que la verdad es que deberíamos de tener un poquito más de soltura, se puede Bueno, decir. y una cosa que ahora se está trabajando mucho en emergencias, que estamos dándole mucho bombo también, hemorragias. Es decir, la gente se muere mucho por hemorragia. Y hace unos años estaba contraindicado porque tal los torniquetes y vuelven a estar Ahora, recomendadísimos, sí, porque se ha visto en evidencia científica, sobre todo en estudios con militares, que un torniquete te salva la vida, ¿no? Y gracias a que nuestro sistema sanitario nos permite tener a una persona en 2, 3 horas, como muy tarde, en un quirófano, un torniquete no no está puede. tanto tiempo como para que suponga un perjuicio mucho mayor que te desangres en 10 minutos y fallezcas, ¿no? Entonces, que tengáis un torniquete creo que también podría ser buena idea. Apuntado. Check. Es Check. Torniquete, desfibrilador, oxígeno. oxígeno y luego ya realmente, como sois personal sanitario, eso lo estuve mirando, pero no sé. Pero realmente en un infarto, por ejemplo, aunque seáis un establecimiento privado, ¿no? Si os da, por ejemplo, si os piden que deis una nitroglicerina sublingual, ¿tenéis la opción de darla? Legalmente No, no. Eso legalmente no. tendrían que revisarlo. Nosotros no podemos administrar ningún tipo de medicación. De hecho, hay algún programa que se ha hecho a nivel de respiratorio para hacer espirometrías en farmacia comunitaria y el principal hándicap para esto es que no podíamos utilizar el broncodilatador para hacer la espirometría. Claro, Entonces, nunca iba a ser una espirometría completa. claro. Mm. Sí, pero Es muchas un veces, por problema ejemplo, eso hay que modificarlo, Claro, yo creo, en este en caso, al algunos ser casos. una situación de urgencia vital o de emergencia vital, entiendo que ningún inspector nos va a decir nada no, Depende, si ¿eh? le damos una Depende. nitroglicerina. Depende de la situación, porque estás dando claro, algo que depende. no No, es. si quieren formalmente lo pueden hacer.
Claro, eso Sí, te iba a sí. decir. Que Otra luego... Por eso otra cosa es que entre la razón en juego y digas que estás cumpliendo con tu obligación ética y, por otro lado, legal de ofrecer asistencia sanitaria a los pacientes a los que atienden, pero igualmente estás cometiendo una ilegalidad. Pero muchas veces, por ejemplo, nosotros a nivel de enfermería, por ejemplo, ¿no? En muchos casos también siempre está ese paradigma, ¿no? Esa dificultad, ¿no? De podemos administrar medicación, pero en muchos casos, por ejemplo, yo que también he trabajado en sitios muy alejados de un hospital, por ejemplo, y estábamos en contacto con el centro coordinador, ¿no? Y el médico del centro coordinador te decía, con lo que tú me estás contando, con el electro que tiene y tal, darle una nitrosublingual. Porque al Claro, pero final... te lo ha dicho. Pero eso me refiero que vosotros, por ejemplo, si el Ya. médico del centro coordinador os pauta, oye, tú llamas a la ambulancia y le dices, tengo un paciente con un Vale, dolor sí. torácico tal, le puedo dar, Sí, te dice, ahí dale sí. una nitro, se la podríais dar, ¿no? Sí, sí, ahí sí. A Sí eso, que ahí vale, ya vale. es diferente. Hablamos de tomar la decisión nosotros de forma paralela. Ah, vale, vale. Y una de las urgencias más frecuentes en farmacia comunitaria, sobre todo en verano, suelen ser las quemaduras solares. Quemaduras solares a nivel tanto de piel como de córnea. ¿Cómo debemos proceder y cuándo se hace imprescindible una derivación a urgencias? Que muchas veces cuesta saber cuándo el límite, se puede decir. Bueno, sí, la quemadura solar es de primer grado, que suelen ser la mayoría de las quemaduras, ¿no? Ese típico molesto de que no me toques, que me duele y tal. Y ya sabemos que el tratamiento que se le va a dar principalmente va a ser un After Sun, una crema hidratante y poco más, ¿no? Realmente. Cuando existe cierta o una posible sospecha de que la quemadura sea ya un poco más profunda, un segundo grado, que ya pueda tener ampollas en la piel, que a lo mejor se acompañen de un malestar general, que pueda estar bajo los efectos de una insolación, un golpe de calor, ya Ahí empieza a sí. haber una afectación un poco más generalizada y sin dudarlo. Y en el ojo un poco igual, ¿no? Supongo que cuando ya tiene dificultad visual, está muy molesto, al final debería de haber una valoración médica que determine, pues, si tiene que tomar algún tratamiento extra o no. Pero luego al Vamos, final... podríamos Sí. decir que si hay, así por hacerlo más fácil y visual, si hay ampolla, derivamos. Si hay una ampolla excesivamente grande, porque Exacto, ya sí, cuando porque ya son quemadura de segundo quemaduras grado. de segundo grado que en muchos casos van a requerir tratamiento antibiótico, aunque sea tópico, ¿no? Pero que ya va a requerir eso, un tratamiento un poco, o a lo mejor un seguimiento por el enfermero de atención primaria, que ya va a requerir un poco más, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan Carlos, nosotros normalmente terminamos la parte de entrevista pidiendo a nuestros entrevistados que nos recomienden algún recurso físico, pues, libros, protocolos o digitales, como cursos, infografías, aplicaciones, que podamos consumir los farmacéuticos para desarrollar pues, las diferentes aptitudes que necesitamos en estas situaciones de urgencia o de emergencia para ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, la verdad es que yo en este tema soy bastante online. ¿Por qué? Pues porque te compras un libro de primer auxilio y dentro de 3 años está cogiendo polvo Está o desactualizado. desactualizado. Entonces, Así está es el mío. cierto, sí, es cierto que yo recomiendo que, sobre todo, aquí en Europa lo que seguimos y lo que nos forma es la ERC, que es el Consejo Europeo de Reanimación Cardiopulmonar, que cada 5 años, salvo que haya una actualización así grande, lo publica las recomendaciones. Suele haber un tocho grande de 100 y pico, pero luego están las recomendaciones básicas, que suelen ser 20 folios así. Ahí vais a encontrar todas las actualizaciones en reanimación cardiopulmonar y atragantamientos y tal, con lo cual creo que es una herramienta muy sencilla. Si ya queréis ser un poco más así, también podemos ver la Asociación Americana que también los publica, suelen ser muy parecidos. Puede haber pocos cambios, pero es verdad que aquí en Europa es eso. Y luego, depende de la zona en la que estéis, las comunidades autónomas suelen publicar guías, sobre todo los sistemas de emergencia. Por ejemplo, aquí en Andalucía el 061 publica guías de actuación de RCP. Sé que en Castilla y La Mancha tienen en Toledo una guía muy buena de urgencias básicas. Y es que yo suelo consumir eso. Redes sociales, por supuesto. Seguirnos a nosotros, ¿no? Los que trabajamos en ese Te iba a mundo. preguntar, claro, si enfermero de urgencias también era formador. Sí, 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 algo... Es verdad que, por ejemplo, también voy a lanzar un balón a mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, una web que yo suelo consultar mucho es la de Elena Plaza, que tiene Sí, una web que se llama Urgencia y Emergencia,
y ahí tiene multitud de contenido, de libros, que está muy bien según la temática que busquéis y creo que es un recurso muy, muy bueno. Y luego, por supuesto, somos ahí unos cuantos los que damos formación. Yo, por ejemplo, ahora acabo de terminar un curso de primeros auxilios para personal no sanitario es personal sanitario, pero técnico auxiliar de enfermería, celadores, técnico de emergencia, que en unos meses se publicará. Y hay formación también para farmacéuticos y para técnicos de farmacia, que además estuve buscando y están en sus competencias, están obligados a dar esos primeros auxilios también, y vosotros. Sí, también. sí, claro, claro. Por eso estamos haciendo este programa. Claro. Para recordárselo a todo el mundo y que todos estemos actualizados. Sí, es que luego, ya consultando, cuando estuve aquí, me puse a mirar el BOE y tal, y es parte de vuestras competencias, ¿no? Que muchas veces es algo que nadie se lee, pero que está regulado, ¿no? Y luego, bueno, como decís, ¿no? Cuando viene el juez y dice, oye, usted sabe que en sus competencias, en el artículo tal, viene que está obligado a prestar primer auxilio en su establecimiento, y dice, ah, sí, Sí, pues bueno. tengo que saberlo. No me lo dijeron cuando Sí, compré. sí. Bueno, pues chicos, vamos a pasar al juego de bulo o verdad. Bien, pues para rematar esta parte, vamos a por un juego de bulos muy rápido, ¿vale, Juan Carlos? Decimos la afirmación y tú respondes bulo o verdad y una pequeña explicación de por qué. Vale. Así que empiezo yo. Que se traga la lengua. Bulo. ¿Es bulo o verdad? Bulo. La lengua no se traga, es un músculo y es verdad que cuando perdemos el conocimiento nos relajamos, la musculatura se relaja, puede obstruir la vía aérea, pero no se traga. Con una simple maniobra, si el paciente está está respirando en posición lateral de seguridad o maniobra frente mentón, esa vía aérea se abriría y no corre riesgo de que se la trague, por supuesto. Muy bien, te toca, Guillermo. Vamos allá, Juan Carlos. Los farmacéuticos no podemos realizar labores de emergencia sanitaria. Bueno, hemos contestado hace una mijita esto, es decir, vienen vuestras propias competencias, ¿no? Y como personal sanitario y como ciudadano tenéis doble obligación de prestar esa asistencia. Y la última, toser en caso de infarto te puede ayudar a sobrevivir. Bulo. Sonaba bulo desde el principio. Pues yo esto se lo he escuchado a sanitarios. Madre mía. Sí. Sí, hay muchos bulos que llegan a aparecer o que muchos se llegan a creer, ¿no? Pero hay que seguir la evidencia científica y en eso creo que sois expertos. Y la evidencia científica no dice nada para nada que una tos o toser mejore o reperfunda nuestras arterias coronarias para dejar de tener un infarto, ¿no? Y además es verdad que estos bulos, por desgracia, se suelen extender mucho en redes sociales y la gente se lo llega a creer, pero no. Hay que mirar la evidencia y no hay evidencia. Es que se expanden como la pólvora, vamos. Esto de la lengua y de toser, voy a investigar de dónde salen estos de la lengua y de toser que me han generado bastante curiosidad. Lo de la lengua es cierto que por mucho que le escribimos, que lo decimos, que se publica en redes, los medios de comunicación, por ejemplo, cada vez que un futbolista pierde el conocimiento es el ejemplo, sí. y tal, el periodista siempre dice, bueno, en la mayoría de los casos, que cada vez es cierto que se están actualizando más, pero se iba a tragar la lengua y le metió y eso es un riesgo porque en una de esas pérdidas de conocimiento puede hacer una convulsión, por ejemplo, o puede hacer una rigidez y si tienes la mano tú en la boca, te puede arrancar un dedo. Es cuando hace ese espasmo. Te va a meter un bocado, te va a meter... Digo que verás qué rápido sacar la mano. O no la puedes sacar ya. Bueno, pues para nuestros oyentes, si tenéis alguna duda, porque seguro que con este pedazo de programa que nos ha salido, tenéis alguna duda que pueda quedar en el tintero, nos lo mandáis a nuestro canal de Telegram y Juan Carlos lo puede resolver y en algún otro programa os pondremos la respuesta. Recordad, 1 o 2 minutos de pregunta de forma clara, ¿vale? Que se escuche bien y nos lo podéis enviar sin ningún problema. Y si queréis contactar con Juan Carlos, ¿cómo lo pueden hacer, Juan Carlos? Bueno, pues a través de redes sociales pueden escribirme, que suelo intentar contestar todos los mensajes. Es verdad que a veces puedo tardar algo, pero sobre todo en Instagram, en el perfil de enfermero-de
urgencia, enfermero de urgencia me buscáis, me podéis encontrar, escribir, preguntar lo que queráis, también TikTok como enfermero de urgencia. Y es verdad que intento estar en casi todas las redes, pero la que más utilizo hoy por hoy es Instagram, ¿no? Así que, por mí, encantado. Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros, Juan Carlos. Pero Muchas no me gracias a puedo ir vosotros. de aquí, Guillermo, que Venga, todavía venga. me queda un minuto sin reivindicar una cosa. Y es que en los partes de urgencia no son recetas. Lo tengo que decir. Si no, Totalmente. solamente lo tengo que decir. Los partes de urgencias no son recetas. Que vamos, que los enfermeros, los pobres, no tienen la culpa, pero lo tengo que decir ya que hablamos de urgencias. Aunque he de decir que a nivel de seguridad social, la mayoría ya te vienen con su receta, por no decir casi todos. Pero en algún hospital privado se les escapa un poquito más. Sí, aquí Pero simplemente como punto final. En mi hospital ya lo incluyen en el sistema y es verdad que en eso de escándalo. No, en la seguridad social ya casi todo lo que está ya a nivel digital ya Y funciona aquí muchísimo. evitáis las recetas a mano, que eso sí que es un dolor de cabeza, ¿eh? Pues nada, es que no podía, no, quedaba un minuto y he dicho, hay que decirlo. Haces bien. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por compartir este programa con nosotros, Juan Carlos, ahora sí. Gracias a vosotros por invitarme y gracias por el ratito. De verdad, cuando queráis, aquí me tenéis. Un placer. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y que nos podéis encontrar en redes como @boticonsejos y @Guillermo Estrada. Sí, aceptamos reseñas positivas, incluso alguno negativa, ¿vale? Pero siempre con la dosis de mala leche adecuada, ¿vale? Porque acordaos que la diferencia está en la dosis.